Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino más bien de actos heroicos y estampas gloriosas, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Y ahí radica la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Es importante este libro, que llega ya a su novena edición y que podemos conseguir entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitando que nos lo envíen cómodamente a casa. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes olvidados de nuestra historia. Mientras sigue la ofensiva sobre Ucrania, Vladimir Putin no ha dejado de estrechar lazos con Hispanoamérica. El Kremlin pretende cimentar la presencia rusa en Latinoamérica, que tradicionalmente ha sido una zona estratégica para Estados Unidos. Y vamos a explicarles cómo y por qué. Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Zarrate. Él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, a ver, cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo ves esta situación? Pues mira, en medio de esta estúpida guerra en Ucrania, el presidente Putin también ha estado ocupado intentando expandir la influencia de Rusia a miles de kilómetros de distancia y concretamente, como tú has dicho antes, en Latinoamérica. Fíjate que habló con Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, por primera vez desde 2014, pero también llamó a los líderes de Venezuela y Cuba. Recibió al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien en su visita al Kremlin prometió a Putin reducir la dependencia de su país con Estados Unidos. La locura diplomática de Putin hacia América Latina reafirma sus lazos que ya vienen de la Guerra Fría y nos muestra sus ambiciones. ¿Cuáles son? Pues ejercer influencia en estas zonas de América que está intensificando la interacción y creando lazos hacia un territorio cada vez mayor del hemisferio occidental, que incluye países que tradicionalmente han sido cercanos a Washington, como Brasil y Argentina. Los funcionarios del Kremlin han dado pistas insinuando que podrían desarrollar despliegues militares en este hemisferio occidental, incluyendo la posibilidad, ojo, de enviar misiles nucleares a los países amigos de América Latina. Como es habitual, las verdaderas intenciones de Putin son muy difíciles de descifrar. Y en resumen, lo que quiere Putin es devolverle a Rusia su estatus de gran potencia capaz de poder desafiar a los Estados Unidos. Y cuéntanos, Sebastián, Vladimir Putin, ¿cómo ve América Latina? Bueno, pues la ve como una zona que aún es muy importante para Estados Unidos, y este acercamiento de Putin hacia América Latina se ha estado preparando desde hace bastantes años. Putin, fíjate, ha logrado aprovechar los lazos establecidos en la era soviética, los resentimientos locales hacia Estados Unidos y los caprichos de algunos líderes. Como ejemplo, durante la pandemia, cuando ya todos los países ricos acapararon las vacunas para la COVID-19, el Kremlin aprovechó esta gran oportunidad, ya que al menos 5 países latinoamericanos, que eran Argentina, Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, la vacuna Sputnik fue la primera en llegar. Pero hay que decir también que, a pesar de los esfuerzos de Rusia, Estados Unidos y China tienen vínculos económicos mucho mayores en Latinoamérica. Por ponerte un ejemplo, en 2019 Sudamérica exportó 5.000 millones de dólares a Rusia, que no son gran cosa comparados con los 66.000 millones a Estados Unidos y 119.000 millones a China, según datos recopilados por la Universidad de Harvard. En particular, la influencia de China ha crecido gracias al financiamiento de decenas de miles de millones de dólares en proyectos de infraestructuras en toda América Latina, desde un metro elevado en Colombia hasta una estación espacial en Argentina, y al parecer podría decirse que su poderío diplomático en la región está a la par con Estados Unidos, o si no, casi a la par. La especialidad de Rusia, ¿cuál es?
pues, el apoyo político en países que se están quedando aislados, y Putin ha sido su salvavidas diplomático para los líderes autoritarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y dinos, ¿cuáles son los objetivos estratégicos que tiene Rusia en Latinoamérica? Mira, cuando Putin llega al poder de Rusia, uno de sus principales objetivos era el devolver a su país la condición de potencia global que había perdido tras la desintegración de la Unión Soviética. Con esto en su mente, la estrategia de Putin en la región se enmarca, según expertos, en su visión global de política exterior, que persigue básicamente diversificar sus relaciones exteriores, contrarrestar el poder de Estados Unidos y crear una orden internacional multipolar, y así aprovechar este nuevo orden para que Rusia recupere su estatus de actor global, ¿no? Dentro de esta estrategia internacional, América Latina ocupa un lugar importante por los lazos históricos de la Unión Soviética y sobre todo por la cercanía geográfica con Estados Unidos. De hecho, en su retorno a la región sudamericana, Rusia no se apoya tanto en la ideología como ocurría en la Guerra Fría, sino que tiene una visión, digamos, más pragmática, con la que busca diversificar sus relaciones exteriores. Putin ve que el mundo ha cambiado, pero él no cambia, y cree que es mejor una estrategia práctica sin abandonar objetivos geopolíticos, pero sobre todo usando instrumentos económicos y potenciando las relaciones bilaterales económicas como el primer paso del nuevo acercamiento. ¿Qué pasa? Que ahora, con las sanciones económicas por la guerra de Ucrania, Rusia necesita apoyos y necesita aliados a través de acuerdos comerciales con Uruguay, Argentina y Brasil. Y la pregunta es, ¿tendrá Rusia miles de millones de dólares camuflados en estos países americanos? Bueno, buena pregunta. De momento, cuéntanos, ¿qué cooperación militar y qué relaciones comerciales tiene actualmente ya Rusia con América Latina? Mira, Rusia empezó en América Latina como un área de creciente importancia económica a partir del 2003 y reanudó la venta de armamento y equipamiento militar, la venta de armas y los negocios en el sector energético, que han sido bases importantes del regreso de Rusia a Latinoamérica. Rusia empieza vendiendo armas, luego introduce productos económicos y termina ejerciendo la influencia política ¿a través de dónde? A través de los medios de comunicación y a nivel diplomático. A partir de ahí ya has caído en sus redes. En el aspecto de compradores de armas, el país más importante, ya lo sabemos todos, es Venezuela, donde Rusia tiene además importantes acuerdos energéticos. Otros socios importantes en este aspecto en los últimos años han sido México y Perú. Sin embargo, a nivel general, los mayores socios comerciales de Rusia no son Venezuela ni sus tradicionales socios políticos de Cuba y Nicaragua, sino que los mayores intercambios se concentran en Brasil, México y Argentina. Las importaciones rusas de los países latinoamericanos se concentran sobre todo en el sector alimentario, que son la carne, la fruta y las verduras, mientras que Rusia, ¿qué hace? Exporta armas, equipamiento militar, petróleo, fertilizante, aluminio, hierro y todo lo que puede, ¿no? Aún así, que las cifras sean pequeñas, no debemos subestimar la presencia de Rusia en América Latina, ¿no? La administración Putin no tiene mucho que ganar en términos comerciales. Lo valioso está en la cuestión geoestratégica y geopolítica de posicionar a Rusia y contrarrestar la influencia de Estados Unidos. Pero bueno, ya que estamos hablando de Latinoamérica, cuéntanos cómo han reaccionado sus líderes justamente ante esta invasión de Ucrania. Bueno, pues te puedo decir que la invasión de Rusia a Ucrania, como todos sabemos, despertó un sinnúmero de reacciones a nivel internacional. En América Latina, varios jefes de Estado y cancilleres han hecho público su rechazo a la decisión de Putin y no han dudado en denunciar la violación al derecho internacional.
otros que son próximos a Moscú han expresado apoyo a Putin. Fíjate, Colombia, República Dominicana y Chile pidieron el fin de la guerra. En unas declaraciones, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo: rechazamos la guerra y nos unimos a las voces de la comunidad internacional que claman por la retirada de las tropas de Rusia en Ucrania. López Obrador, siguiendo su línea, presidente de México, hizo una llamada al diálogo, o sea, dejándolo en el limbo, ¿no? Luis Abinader, presidente de República Dominicana, afirmó que la agresión de Putin a Ucrania violenta la norma básica de convivencia pacífica entre naciones y acusó a Rusia de no respetar ni la identidad política, ni la cultural, ni el territorial de Ucrania. Y fíjate que hasta Gabriel Boric, presidente de Chile recién electo, comunista confeso, condena la guerra. Pero ahí hay un pequeño cambio, ¿no? Bolsonaro desautorizó a su vicepresidente a condenar la invasión rusa. Y huelga decir que Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como Argentina, que lo hizo veladamente, se ponen al lado de Putin. Y un último detalle, ¿cuál es la postura que está manteniendo Donald Trump? ¿Está, por ejemplo, alabando a Putin? Pues así es, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que durante su mandato aseguró tener muy buena sintonía con el mandatario ruso, defendió que la actual situación nunca se habría dado con él en la Casa Blanca, ¿no? Lo calificó, fíjate, de hombre genial tras tomar la decisión de reconocer la independencia de las dos provincias separatistas del Donbass en el este de Ucrania. Dijo: aquí tenemos a un tipo que es muy listo, le conozco bien, y además va a entrar como pacificador en la historia. Dice, yo sabía que siempre había querido a Ucrania, ¿no? Solía hablar con él de ello y hablábamos en profundidad del tema. Aparte de eso, Trump vaticinó también que China seguirá los pasos de Rusia y tratará de hacer algún movimiento en Taiwán. Ya lo veremos. El expresidente, como te digo, ha dado a entender en esta entrevista en una emisora de radio conservadora que está considerando presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 y publicó además un comunicado sobre la guerra de Ucrania expresando que no había ninguna razón para llegar a este punto y responsabilizó, como no, a su sucesor Joe Biden. Pero Trump, ahí viene lo grave, tuvo reuniones especiales con Putin. Y la más especial es la que tuvo en Argentina con motivo del G20 en 2018. Fíjate, Trump y su mujer Melania se reunieron con Putin a solas y ahí rompieron el protocolo, ya que cualquier reunión entre líderes de dos naciones se exige el tener al menos un asistente para tomar notas de lo que se dice. Y solo Melania fue elegida como la tercera persona. ¿Qué se habló en esta reunión sin testigos? Solo ellos lo saben. Pero poco después de esta reunión, fíjate, Donald Trump anunció oposición a Naciones Unidas y en su discurso dijo que Estados Unidos retiraría los fondos a la UNESCO y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo quedó el tema? Pues interesante saber qué se hablaría en esa reunión sin testigos, salvo la propia Melania. Si te enteras de algo, no dudes en contárnoslo. Seguro. Don Sebastián Martínez Ferraté, nuestro periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, muy buenas noches y un abrazo. Hasta luego, un saludo. Don Pedro Luis, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, yo voy a continuar con mi letanía del bloque anterior, ¿no? De hace dos bloques. En esta situación las líneas no son absolutas. Los buenos no están de un lado y los malos del otro. Putin es un sátrapa, es un dictador, se carga a los opositores. Sí, Putin tiene 2.000 millones de cosas que reprocharle. Pero lo que sucedió, o sea, saquemos a Putin de esta ecuación y pongamos a cualquier presidente de la Federación Rusa preocupado por defender el interés nacional de su país, ha tenido que actuar así. Porque esto ha sido provocado por años y años y años por eso que nosotros llamamos Occidente. A mí me extraña que el amigo diga, es que Putin quiere poner misiles de este lado.
Bueno, pero se los tienen en Lituania, en Estonia, se los tienen en la puerta de la casa. Esto lo había anunciado George Kennan, Henry Kissinger, John Mearsheimer, Jack Malloch en 1997, Noam Chomsky, que es el único comunista de esta lista que estoy nombrando, en el año 2015, Stephen Cohen en 2014, Vladimir Posner, que es un periodista ruso-americano radicado en los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, Bill Burns en 2008, director de la CIA en el año 2008, Paul Kinnan, primer ministro de Australia en 1997, todos coincidían en que acercar el área de influencia de las Naciones Unidas a los países ex Unión Soviética era una flagrante y abierta provocación a la Federación Rusa. Lo que acaba de describir el amigo se llama prosecución del interés nacional. Ah, tú me tocas las narices, bueno, yo te las toco a ti. Yo tengo intereses geopolíticos, ¿tú los tienes? Yo también los tengo. Entonces, yo quiero ser muy claro, como decía el presidente Rafael Caldera, quiero ser diáfano y enfático en esto que estoy diciendo. Yo no estoy tomando partido por el señor Vladimir Putin, que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Ojo, y esto es una comparación absolutamente irrefutable. Venezuela y Ucrania tienen dos cosas en común hoy. Ambas son fichas de canje del tablero internacional. La diferencia de esas dos fichas de canje es que Ucrania estaba condenada a hacerlo. Desde la Rus de Kiev hasta que se disolvió la Unión Soviética. Venezuela, por la intervención de un tirano y de unos tipos que se olvidaron de la tradición diplomática y de que Venezuela era parte de Occidente, pasó a ser ficha de canje. Esa es la diferencia, pero hoy ambos países son eso, una ficha de canje del tablero internacional. Estados Unidos hoy es un imperio en decadencia. Hay algunas cositas que dejan. Es un imperio en decadencia. Porque si me van a hablar de que esto es una lucha entre democracias liberales y tiranías, pues a mí no me parece una democracia muy liberal la del señor Trudeau, que agarra y le bloquea las cuentas bancarias a los camioneros. O la del señor Macron, que dice que los no vacunados los va a joder. Literal. Disculpen el taco, lo dijo Emmanuel Macron. El sostenimiento de Cuba no solo dependió de la Unión Soviética. Ahí tuvieron la mano metida la corporación Carnegie y los Rockefeller. El ascenso de China. ¿Quién inició la diplomacia del ping-pong? Uno de los señores que yo acabo de nombrar, que se llama Henry Kissinger. El que agarra y es el responsable del ascenso de China como potencia, que de paso, para Occidente, si es que aún creemos en esa tercera, cuarta Roma que nosotros llamamos Occidente, el enemigo desde hace muchísimos años no es la Federación Rusa, es China. Y por último, decía mi profesor Fernando Falcón en el posgrado de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, el derecho internacional es una entelequia producto de las mentes calenturientas de algunas almas filantrópicas. Eso, la ONU, la Unión Europea, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, son organizaciones que hoy no cumplen para lo cual fueron creadas. Son organizaciones desvirtuadas, supranacionales, que arrebatan la soberanía nacional, valga la redundancia, a naciones pequeñas. El derecho internacional, y con esto termino, es lo que ha permitido que la tiranía venezolana se entronice. El señor Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, sale hace 2 días diciendo que va a abrir un expediente a Vladimir Putin. ¡Oh, sorpresa! De paso, Rusia no reconoce la Corte Penal Internacional y tardó 23 años en visitar a Venezuela. Don Fernando. Hombre, no deja de ser una cuestión sobre todo muy clara y transparente. La expansión del comunismo y que quiere instaurar ahora mismo el señor Putin, el sátrapa que ahora mismo tenemos que padecer las hordas de lo que está haciendo y la situación que ahora estamos viviendo del equilibrio internacional, es exactamente lo mismo que pasó en la Guerra Fría. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero esto con la relación en los países latinoamericanos o americanos, sudamericanos? Pues muy, muy sencillo. Como antes bien ha referido Pedro, tanto Ucrania, que fue la base de la Unión Soviética, es decir, está el germen de lo que fue la Unión Soviética antigua y está en Ucrania. Es así uno de los países con mayores recursos y riquezas naturales que tiene, es decir,
posee, aparte de cereales y de determinado tipo de exportación de agricultura, también posee gas, posee petróleo crudo. Es decir, es un país muy rico en ese tipo de materias, igual que Venezuela, con lo cual no deja de ser una clara intención de expansión comunista la que Putin ahora mismo está haciendo. Es decir, me interesa tener lógicamente países aliados o aliados que estén fuera del territorio cercano a la Unión Soviética. ¿Dónde está? Corea está muy lejos, Europa no puedo contar con ella porque está la OTAN. ¿Dónde están los países sudamericanos? Que casualmente son gobiernos, está compuesto de gobiernos inestables, gobiernos muy fácilmente de poder gobernar o manipular, mejor dicho, y sobre todo porque aparte de no solo Rusia o la Unión Soviética ha intercedido durante muchos años, no ahora, sino en la época de la Guerra Fría, sino otros países también de origen comunista como puede ser el coreano, Corea. José Francisco. En este caso, y yo creo que de lo que han dicho el resto de compañeros, lo que a mí me gustaría señalar es el protagonismo fundamental que tiene China en todo esto, desde mi punto de vista, claro. China en estos momentos está teniendo una posición muy de segundo, está en un segundo o un tercer plano, todavía no se ha declarado ni a favor ni en contra, mantiene una aparente neutralidad, pero sin embargo es el que realmente es el verdadero ganador de toda esta situación, ¿no? Tenemos por una parte que Rusia se va a meter en una complicación, gane o pierda, porque la situación que le va a quedar con Ucrania va a ser muy difícilmente gobernable y esto va a hacer de Rusia un país tremendamente inestable. China, sin embargo, por el contrario, no lo es un país, al ser una dictadura muy férrea, tiene un control absoluto sobre sus ciudadanos y ahí no hay disidencia que valga. Sin embargo, Rusia, aun ganando esta guerra, va a tener un componente interior de oposición a Putin muy grande, y luego por otra parte lo que pueda hacer Putin en Centroamérica, en el Caribe y en el Cono Sur va a ser simplemente lo que le deje China. Si los datos que ha dado Sebastián han sido alucinantes, o sea, yo no los conocía, por supuesto, pero me los creo. China dejará algunas migajas a Rusia para que pueda tener algo de comercio, pero realmente la que controla tanto sobre todo las materias primas en Latinoamérica y en África, todo eso también hay que tenerlo claro, es China, ¿no? China es el que ahora mismo va a manejar el mercado de las materias primas y con ellas el resto de mercados, lógicamente, ¿no? Entonces, no sé, aquí me parece muy interesante en todo este escenario el protagonismo de China y bueno, no sé, supongo que los grandes mandatarios, la Unión Europea y demás, estará viendo y siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando con ellos, ¿no? Porque de lo que diga ahora o de la posición que vaya a tomar van a depender un montón de cosas. Y quién sabe, y ahora ya voy a entrar en una faceta mía que me gusta mucho, que es la conspiranoia, es lo que acaban de decir, ¿qué pasa con Taiwán? Pues a lo mejor Taiwán es una moneda de cambio en todo este proceso de negociación de la paz que va a haber ahora. El otro día escuché que China se había propuesto como mediador. Bueno, soy mediador, pero seguramente saco algo, y a lo mejor Taiwán quizá entre en esa baraja o en ese tablero de negociaciones. Los pobres taiwaneses ya están amenazadísimos por el mar de Formosa, por las constantes injerencias chinas, y se están poniendo las barbas a remojar después de haber visto lo que pasó con Hong Kong. Normal. Y a fecha de hoy, ¿alguien cree que Putin no inició la campaña bélica contra Ucrania sin pedir permiso o la aquiescencia del gobierno chino? Está clarísimo. Yo creo que es algo que es... Porque tenía que contar con ello. Es decir, porque la única forma en la que puede tener algún tipo de asociado, colaborador o aliado es China. No deja de ser. Corea le pilla más lejos. Es decir, y al otro lado está la OTAN y Estados Unidos. Pues ese parece que es el nuevo equilibrio que se está dibujando en el tablero internacional. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de cuestiones domésticas y bien preocupantes. La factura de la luz. ¿Han visto el recibo? Aquí a precio está. ¿Saben cuánto ha sido el precio hoy? Por encima de los 500 euros de media durante todo el día el kilovatio hora. Pero es que entre las 7 y las 8 de la tarde hemos pagado más de 700 euros el megavatio hora.
unos precios que no habíamos visto en la vida, absolutamente disparatados. Una pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Vean estas imágenes que les vamos a mostrar. Son de una manifestación contra el encarecimiento de la vida. Los partidos de la oposición y los sindicatos, comisiones obreras y UGT saliendo a las calles para protestar contra el precio abusivo del recibo de la luz. Pero no ha sido hoy. Fue en febrero de 2017. Gobernaba Mariano Rajoy y el megavatio hora estaba por debajo de los 70 euros. Hoy ha superado los 700 euros. En abril de 2018, Pablo Iglesias, megáfono en mano, se manifestaba ante la sede de competencia para denunciar que el precio de la luz era abusivo. El megavatio hora estaba a 61,42 euros. Un gobierno que protege a la gente tiene que enfrentarse a las eléctricas. No se puede consentir. Necesitamos al menos un gobierno patriótico que entienda que poder encender la luz, que poder tener calefacción es un derecho y que las tarifas son abusivas. El 24 de febrero de 2015, Pedro Sánchez, en la oposición, atacaba al presidente Rajoy por la subida del recibo de la luz. El precio de la electricidad ese día había alcanzado un máximo de 52 euros por megavatio hora. Hoy, como les decimos, ha superado los 700. Ha aumentado en un 10% la factura del gas. Ha aumentado en un 16% la factura del agua y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy. Eran tiempos en los que la izquierda hacía demagogia bastante barata contra el gobierno. Los comunistas aseguraban que si gobernasen ellos, la factura de la luz bajaría. Consideraban escandalosa la subida de entonces, que era del 4%. Ahora, que están en el gobierno, pagamos la factura de la luz más cara de la historia. Cuesta 10 veces más que hace un año. Hoy, la media ha sido de 544,98 euros el megavatio hora. Y a las 7 de la tarde, el precio ha superado los 700 euros por megavatio hora. Si se manifestaban cuando subió un 4%, ¿por qué ahora callan si ha crecido más de un 900% en el último año? Ahora que están en el poder, ya no dicen lo mismo que entonces. Un gobierno que protege a la gente tiene que enfrentarse a las eléctricas. Hace falta ya un gobierno patriota que diga que la luz es un derecho. Hace falta ya un gobierno patriota que entienda que los derechos de la gente están por delante de los intereses de grandes oligarcas. Solamente si Pablo Iglesias es presidente va a ser posible abordar los cambios que necesita este país, que solo si Unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles la factura de la luz va a bajar y por tanto sus beneficios no van a desaparecer, solo van a bajar. La gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4% como nos están anunciando ahora, hay que reunirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, es que no hay color. Creo que la ciudadanía no hace falta que yo le explique nada. Ya sabe lo que va a salir de una reunión en la que esté Pedro Sánchez con las eléctricas y sabe lo que va a salir de una reunión en la que Pablo Iglesias se reúna con las eléctricas. Mientras cortaban la luz a cientos de miles de familias, a cientos de miles de hogares, exministros y expresidentes de nuestro país se sentaban en los consejos de administración de las empresas eléctricas. Hay que tener cara dura, ¿no les parece? Pues esto es lo que tenemos en el gobierno. Don Fernando, ¿qué le parece? Yo quería hacer simplemente alusión a una cosa evidente y sobre todo que es clara y notoria. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde está la gente en la calle protestando?
Es que no entiendo por qué es tan diferente una situación a otra. A ver, independientemente de que lógicamente la situación económica a nivel global, mundial, afecta, pero a nivel particular y Pero usted, perdone, este encarecimiento de la luz y esta inflación disparada al 7% la teníamos antes de que se declarase la guerra en Ucrania, ¿eh? Sí, pero eso no vale porque ahora mismo está gobernando quien está gobernando. ¿Y quién está gobernando? Pues parte de lo que es el gobierno Frankenstein son esos grupúsculos, bueno, que muchos, entre otros han sido pseudoterroristas y que gobiernan con el que han habilitado para poder ser presidente de la nación española, de este todavía país de momento soberano. Pero ese tipo de intención que en su momento se hizo, que digo, lógicamente la luz o los bienes, que como antes hemos comentado en el bloque anterior, bueno, pues España es un país que lamentablemente carece de ese tipo de material y lo tiene que importar de otros países, no lo puede exportar porque no lo tiene ni lo puede generar. Lamentablemente porque se pactó o se hizo ya en su momento con otro gobierno también, el socialista, el que desapareciese este tipo de ventajas energéticas que a lo mejor la población española tenía ya en su momento y que tanto critican al régimen anterior. Lógicamente yo no estoy a favor, pero sí que es una realidad que cuántos pantanos se construyeron en la época, cuántas hidroeléctricas no se construyeron en la época de Franco, muchísimas, que bien es verdad que también en aquella época empezábamos y levantábamos en un momento histórico otro tipo de interés, digo, a nivel europeo o nacional. Ahora mismo estamos viviendo una situación en la que dependemos energéticamente de todo, absolutamente. De gas, porque afortunadamente mientras no nos corten el suministro de los países, además que son también radicales, con gobiernos muy inestables y radicales, de Argelia, y en mayor o menor medida antes dependíamos de Rusia, es decir, de países que son completamente bueno, pues ahora mismo afines, o se supone que afines al gobierno español. Es decir, la subida de la energía y la subida del coste de lo que es tan elemental como puede ser la electricidad o como puede ser el gas, es decir, que a un país le deja sin electricidad. Un país puede vivir a lo mejor sin muchos recursos en otro tipo de materias primas, pero sin gas o sin electricidad, hoy día cualquier país del mundo está, pues bueno, sumido en la miseria o en el tercer mundo, es decir, con lo cual lamentablemente vivimos en un momento puntual político y social en el que estamos gobernados por, aparte de incultos, porque lamentablemente muchos no han terminado la EGB, o algunos, los que la han terminado, no tienen terminada ningún tipo de estudios superiores, es decir, tampoco tienen ni conocen porque les interesa muchísimo el perpetuarse en la medida que puedan en el puesto en el que han llegado, de una forma que ni de chiripa ellos hubieran imaginado. Quiero decir esto, que aunque intente el gobierno unir a patronal y a sindicatos para ver de qué forma podemos mediar a una situación, mire usted, en otros momentos estaría la calle incendiada, con barricadas, como a mí se me decía en la Facultad de Ciencias Políticas cuando yo me matriculé, que no terminé esa carrera, esos estudios, pero sí que me matriculé, me decían a incitar, es decir, ¿cómo se conquistan las cosas? A través de las barricadas, a través de quemar contenedores. Y esto lo decía en la Facultad de Ciencias Políticas en el año, si no mal recuerdo, el año 2005 o 2006. Y puedo decir hasta incluso el profesor. Con lo cual, que es muy conocido además, dicho esto, y ya termino, creo que no deja de ser fruto, lamentablemente, del nivel sociocultural del que deposita el voto en las urnas. Yo creo que estas declaraciones que nos ha dispuesto ahora son muy interesantes porque creo que son la clave para este morir de éxito que está teniendo Podemos. Es decir, Irene Montero decía ahora mismo, cualquiera puede entender cómo sería una conversación entre las eléctricas y Pablo Iglesias. Y claro, es verdad, tenía toda la razón, todo el mundo lo podría entender y todo el mundo entendía que iba a dar un resultado y que ese resultado iba a ser que iba a bajar la luz. ¿Cuál ha sido el resultado de estar en el poder Podemos? Que eso que era tan fácil de entender y prever ha sido justo lo contrario, ¿no? Y eso para Podemos es realmente una vía de escape, me refiero de votos, ¿no? Una herida en el costado porque todo el mundo lo entendía. Y ahora mismo hay otros discursos también
que van en la línea de hay que hacer algo contra el poderoso, además discursos que van completamente en la línea opuesta ideológicamente hablando a Podemos, como puede ser el de Vox, pero que son realmente atractivos y que para un votante, para un trabajador que tiene un verdadero problema para llegar a fin de mes, pues dice, bueno, pues estos no han sido capaces, voy a probar con estos otros, ¿no? Y esa es una paradoja que yo creo que ya están empezando a ver los partidos mayoritarios, me refiero al Partido Popular y al PSOE, porque están haciendo cosas para atraer a esa fuga de votos, ¿no? Están viendo que hay un electorado, bueno, que ahora mismo yo no sé si son casi 60 y tantos diputados los que puede tener Podemos, ya no me acuerdo muy bien de todo ese bloque, y eso lo quiere recuperar. Si el PSOE quiere mantenerse en el poder, tiene que recuperarlos. ¿Cómo los va a recuperar? Pues demostrando que ellos son capaces de no prometer cosas, sino de hacer cosas. ¿Y qué han hecho? Y se ha escenificado muy bien en lo que habéis dicho, se ha escenificado el pacto entre patronal y sindicatos. Los sindicatos, que ya están bastante desprestigiados los pobres, salvan un poquito los muebles, siendo parte indispensable de ese pacto patronal-sindicatos que nos ha traído el dinero de Europa. Entonces los sindicatos pueden decir, gracias a nosotros, pero ¿qué puede decir? Si el gobierno lo que ha hecho ha sido darles limosna a unos sindicatos absolutamente inútiles que no valen para nada, les ha hecho el favor de darles protagonismo, convirtiéndoles otra vez en agentes sociales. Claro, pero Javier, si algo. Pero estamos hablando del discurso. Fueron una vez en España los agentes sociales, los sindicatos, pero hoy en día no son nada. Ya, pero yo solamente me estoy hablando del relato. ¿Qué relato puede hacer Podemos? Ninguno. O sea, vale, yo te compro lo que tú me estás comentando de qué poder tienen ahora mismo los sindicatos, qué capacidad tienen de mejorar, pues muy limitada. Pero Podemos ahora mismo se demuestra completamente inútil y ya ni siquiera pueden salir a la calle haciendo estas cosas porque ya no son creíbles. Es decir, yo creo que este ejemplo que nos habéis puesto hoy es el mejor para lo que es el morir de éxito que está sufriendo ahora Podemos. Y aparte de que, vuelvo a insistir, en Yolanda Díaz, que está ahí preparando la alternativa que ilusionará de nuevo a esta masa de votantes, que les cueste un poco votar al PSOE, porque son más de izquierdas que el PSOE, y porque también votar al PSOE es complicado. Pero si la biblioteca lo que viene a demostrar es que mienten. Sí, por eso cuando mismo. Están en la oposición incendian la calle porque la agitación y propaganda es lo suyo y critican al gobierno sea cual sea, simplemente porque no son ellos. Y cuando ellos están apoltronados en el poder, hacen lo que les da la gana, absolutamente desde la impunidad más absoluta. Y todo lo que decía la oposición luego no tiene nada que ver con lo que hacen. Tanto que se quejaban de que subía un 8% la luz y ellos lo han subido un 900% y aquí no pasa nada, siguen pegándose la vida padre. Claro, pero porque aquí estamos... O los famosos scratches. Es decir, que una de las situaciones... O sea, todo permitido, todo vale. Primero, siempre tienen dinero para movilizar. Está en el gobierno, que es una cosa que ese bloque político que referencialmente llamamos derecha no ha aprendido a hacer. O sea, la derecha se conforma con aquello de que dato mata relato y es mentira. Y eso quedó demostrado en Chile. O sea, Chile alcanzó una sociedad económicamente estable, con una clase media bastante fuerte, con una movilidad social interesante. Y bueno, y la derecha se apoltronó en pensar, bueno, pueden comprar un iPhone, tienen un pantalla plana, están bien, está funcionando. Entonces, la izquierda no. La izquierda, lo he dicho en otras oportunidades, cuando pierde las elecciones, intenta destruir el país, pero cuando las gana, lo destruye. Y cuando está en el poder, acumula para cuando no está. Por eso es que cuando la luz subió un 10% con Rajoy, tenían para sacar a su panda de vagos, porque de paso es así. Voy a contar una anécdota muy rápido. El día que mi hija cumplió 15 años, en el hotel donde celebrábamos, había una pareja de argentinos, coincidimos en el ascensor, estaban con su niña. Y entonces los felicito porque estaba reciente la victoria de Mauricio Macri. Felicitaciones. No, qué boludo, estás loco, si nos acaban de votar del laburo. ¿Y qué hacían ustedes? No, nosotros somos agentes sociales. Claro, o sea, mantienen una máquina de parásitos que están para eso, que aquí se expresan en eso que vosotros llamáis los chiringuitos. Esos chiringuitos, ¿para qué existen? Para cuando a ellos les sale de los huecos de la nariz, sacar a la gente a movilizar a la calle. Y lo hacen cuando son oposición. Y cuando están en el gobierno,
que es ese calladito que se ve más bonito. Y asumen ese tipo de roles que nos está diciendo José Francisco, de que, bueno, agentes sociales, facilitamos el pacto con la patronal, etcétera, etcétera. La izquierda, y en particular aquí en todo el mundo, pero en particular aquí en España, es más falsa que un billete de 13 con la cara de Pedro Sánchez. Cuando usted ve esa broma, esa vaina es falsa. Y así es la izquierda. Y por sus actos los conoceréis. Y ese resumen de hemeroteca que tú acabas de pasar está maravilloso. Sin embargo, cuentan con un agente poderosísimo que es el que impide, de paso, que el otro lado se movilice espontáneamente, que es la propaganda. Veíamos al señor Javier Ruiz en estos días, connotado propagandista del PSOE, mostrar los 2 últimos años con una rayita así. Y los últimos 12 días con una raya casi vertical en 90 grados, porque ya tienen su chivo expiatorio, la guerra. O sea, los 700 euros que pagamos hace un par de horas por el megavatio hora es culpa de la guerra. Y la falta de aceite de girasol es culpa de la guerra. Y eso es, ellos nunca son responsables de nada. Y bueno, ¿cómo es que le decía al otro? Pues eso, ahí está. Si pones un gobierno de títere, tienes un gobierno títere. Pues no lo pones, sino tienes un gobierno títere, que está formado por distintas formaciones, digo, como lo que tenemos, que llaman, como bien dicen, el gobierno Frankenstein. Lo metes en una coctelera y pones las redes sociales, la televisión, los medios de comunicación, haces tucu y sale lo que tenemos ahora mismo. Es decir, que efectivamente todavía sigue siendo, la gente sigue viendo programas de Telecinco, programas de Telecinco que yo creo que el cociente intelectual, más mínimo del esto que acabamos de recordar, tirando de la videoteca, de la hemeroteca, son evidencias como puños. O sea, la gente sabe lo que está pagando de factura de la luz. La gente sabe cómo les ha engañado toda esta izquierda cuando les movilizaba y tanto se quejaban, y lo que están haciendo ahora que están en el poder. Y la gente se está empobreciendo con la inflación. Pero el discurso es tan para polarizar a la sociedad, y polarizándola está tan separada de un lado de otro, que es casi imposible que, aunque vean estos vídeos y se vean esta diferencia, ¿no?, entre lo que se decía y lo que se hace, que es muy difícil que la gente cambie. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto en 2 extremos tan separados que no hay nada entre medio para tú poder pasar hasta allí. Y yo creo que esto es lo que está aprovechando el PSOE para ponerse en esa especie de medio y coger a los suyos y traérselos para allá. Es decir, esto es la muerte de Podemos. Desde mi punto de vista, yo creo que va a quedar residual, como quedó el Partido Comunista en sus tiempos, y el problema está en que, por el otro lado, la crisis que se ha generado en el Partido Popular no es capaz de hacer lo mismo en el otro lado. Es decir, pero don José Francisco, no olvide que quien está en el gobierno es el Partido Socialista, el presidente del gobierno es Pedro Sánchez. Que sí, ahora parece que van a querer echarle la culpa a sus socios de Podemos. Perdón, pero Pedro Sánchez no está secuestrado por Podemos, obligado a seguir una política. Pedro Sánchez está aplicando su propia política y él es el responsable máximo de todo lo que está ocurriendo en este país. Pero los medios y el aparato vamos a decir, de comunicación de Moncloa ha dejado muy claro que son 2 gobiernos en uno, y está los sensatos, que es Pedro Sánchez y la parte socialista, y luego están estos, que fíjate tú, que nos están haciendo la vida imposible, pero a pesar de todo, mira, por España lo vamos a llevar hacia adelante. Sí, pero ¿sabes? Es que yo creo que la política de comunicación del Partido Socialista es muy buena en este sentido, y está aglutinando toda la izquierda en sí mismo, y en el otro lado, en la parte de la derecha, sigue habiendo 2 bloques que no es capaz el Partido Popular de romper. Es decir, Vox sigue estando ahí, el Partido Popular sigue estando ahí, y al final 1 más 1 no son 2, porque en las elecciones 1 más 1 es 1 y poco. Y aquí en el cómputo electoral seguirá ganando, o parece que se va a reforzar el Partido Socialista, ¿no? Entonces, no sé, creo que es una cuestión bastante... No sé, quiero decir, queda mucho todavía para las elecciones, ¿no? Y pueden pasar muchas cosas, pero si algo estaban, y ellos decían, el megáfono, que está aquí detrás, decía lo del tema, era de las puertas, por ejemplo, de las puertas giratorias. Pues ahora tendrá que estar Felipe González muy contento de la subida de la luz, ¿no? Porque él ha sido durante muchos años, creo, ha sido asesor o ha estado muy relacionado con lo cual es de perogrullo. Es decir, es de perogrullo que la gente que ahora mismo está padeciendo, que sobre todo lo padece la gente realmente que ha apoyado a este tipo de gobierno. Es
Es decir, son los primeros que van a sufrir esta situación. Es decir, y por supuesto el resto de la clase social que tenemos en España, que cada vez, desafortunadamente, hay menos clase media. Hay más pobres, cada vez se está reduciendo la clase media, se está haciendo una clase social muy baja porque no hay pocos recursos, de los que prácticamente en muchos casos se va a necesitar de las ayudas y las prestaciones sociales, que es lo que realmente apuesta y lo que quiere el gobierno, un gobierno social comunista, de que la población se encuentre en una situación que sea meridianamente dependiente del gobierno en curso, con lo cual tienes directamente manipulado absolutamente y maniobrado todo directamente. Pues yo creo que los datos que tenemos son absolutamente nefastos y que lo malo es que van a seguir empeorando. Tenemos una inflación disparada, los precios están disparados en todo, los combustibles, el gas, la electricidad, la factura de la luz. Hoy mismo ya estamos viendo a qué precio escandaloso puede llegar y podemos llegar a los 2.000 euros. Cuidado, que hoy hemos pasado de los 700, pero podemos llegar a los 2.000 euros. Pero es que se están encareciendo todos los productos. Ahora, evidentemente, la guerra en Ucrania viene a empeorar las cosas. Solamente la gran producción de trigo, teniendo en cuenta que el granero de Europa es Ucrania, hace que el pan esté subiendo, pero también la pasta y toda una serie de productos derivados. La cesta de la compra está cada día más barata. Para el próximo día 14 hay anunciada huelga de transportistas. El tema del transporte también, por los precios de los combustibles, va a encarecer todo tipo de producto transportado por carretera. Bueno. Es que antes del inicio de la guerra en Ucrania ya estaba la situación muy mal. Ya estaba la situación muy mal y la inflación estaba ya elevadísima. No, es decir, cosa que ahora mismo... Pero es que la inflación está elevada en todas partes, pero es que en España es donde está peor. España es el peor país de la Unión Europea, el que tiene la inflación más disparada. Pero porque tiene un consumo muy alto y todo depende del exterior, no depende de sus recursos propios, ni tiene forma de poder compensar lo poco que tiene con lo que tiene que comprar. Y el gobierno de Sánchez subiendo los impuestos. Bueno, pues ahí está el del megáfono, ya no está el del megáfono. Este señor tiene el pelo corto incluso ahora. Y a ver qué pasa ahora con la deuda. A ver ahora qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre? Los ERTE se acaban ahora, o sea que... No sé, porque los bancos centrales, o sea, el Banco Central Europeo y demás, tendrá que tomar una decisión ahora, ¿no? Parecía que la Reserva Federal Americana iba a subir un poquito los tipos de interés, luego se paró. Yo no sé si esto... Parece que lo hará. Parece que lo hará. Eso es una información. No estoy haciendo una afirmación. Ya. Pero aquí hay algo también que... O sea, España depende no solo de energía externa, es que depende mucho de lo que le dicten desde afuera. Y si algo ha generado, si alguna buena relación ha generado España con la Unión Europea, es una relación de dependencia, de esperar que le den y de esperar que le dicten. Claro, porque son todo cupos, querido Pedro. Claro, que en la Unión Europea son todo cupos en cuanto a decir, igual que en la pesca, igual que en determinados productos agrícolas o ganaderos, es decir, pues está sometido a la Unión Europea porque nosotros en su momento ratificamos ese tratado y ratificamos que estamos de socios y en una medida, igual que el carbón en otros países o igual que otro tipo de materias primas que tiene otros países. España no tiene ningún tipo de ese tipo de materia prima para poder negociar. Somos un país de servicios. Vendemos turismo, vendemos calor, vendemos buen rollo, pero no tenemos materia prima para vender. Y uno de los mejores clientes eran los rusos. Y ahora mismo... Pues, pero tú dices, somos un país de servicios, pero es que España no siempre fue así. Y España tuvo un proceso, desde ser la 9ª potencia industrial del planeta, ojo, del planeta, no es como me dicen ahorita, somos la 4ª economía de la Unión Europea. No, es que eso de ser el 4º enano más grande del circo no sirve. Es que fue la 9ª. Y entonces inició, y yo me atrevería a decir que deliberadamente, un proceso de desindustrialización en favor de Alemania, de paso. Entonces, lo que hay que ver es, sin duda, estamos en esta situación, qué errores hemos cometido, no los volvamos a cometer, qué correctivos tenemos que tomar inmediatamente. ¿Aprender a votar, quizá? Es muy probable, sin duda, aprender a votar. ¿Exigir a nuestra clase política algo más de madurez, de sensatez y de sentido común a la hora de gobernar? También, pero para eso está la movilización, que es lo que la derecha no se trae. Y ojo con el tipo de derecha en España, porque lo que uno escucha del PP
es que, como aquella canción de Oscar de León, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él. Entonces el PP lo que dice es que quiere ser como el PSOE y que, so pretexto de un eufemismo que ustedes utilizan aquí mucho, que llaman pacto de Estado, entonces nos juntamos nosotros en función de una agenda que no le sirve a la situación actual de España. Entonces sí, cada partido político tiene que ver qué es y qué aspira a ser, y en función de eso desarrollar su proyecto. La derechita cobarde. Bueno, yo no, Claro, no, es ya lo que- tengo lo que- suficiente. tiene un nombre. Mira, yo ¿La bautizaron ya? Yo Si la bautizaron. queriéndolos, tengo suficientes enemigos en el PP. O sea, de verdad que son, No, por supuesto. son una gente muy buena y todo lo que quieras, pero son los que tienen que decir que de paso no van a cambiar nada. No, con lo que están haciendo no va a cambiar Ahora el absolutamente Partido nada. Popular con su Congreso tiene una oportunidad muy buena para reinventarse y cambiar un discurso. Es decir, si son capaces de hacer de defecto virtud, el Partido Popular ahora tiene un momento ideal. La situación no está como para convocar elecciones, ¿no? Que esto que algunas personas han dicho, ¿no? Que, ostras, como ahora convoca elecciones Sánchez, pero bueno, la guerra yo creo que, y esta situación no creo que le vayan a dar ese paso, ¿no? A llevar a dar ese paso. El Congreso del PP está muy cerca, entonces si salen reforzados de ese Congreso escenificando una unión, que es un poco lo que ha pasado, o sea, justo el mensaje contrario al que se estaba dando, ¿no? O sea, no puedes ir dividido ante el electorado, con, o sea, yo no me fío de este, el otro no se fía de mí y tal, sino unidos en bloque, que yo creo que eso lo van a hacer. Y luego, aparte, el Partido Popular va a salir reforzado al Congreso y va a salir unido en bloque. Pero ¿usted a qué se refiere? ¿A la unión del Partido Popular o a la unión del bloque de centro-derecha? Es No, decir, que luego- mejoren las relaciones entre el PP y Claro, Vox. pero ahora- que eso es lo que parece que está siempre sobre la mesa, ¿no? Y bueno, es pues la yo cuestión. creo que ese sería el Pero en lo que es el Partido Popular, en el Congreso va a cerrar ideas y va a salir en Sí, defensa pero- de una unidad cierta, además, No, no de maquillaje. No, el no. problema es si realmente va a tender la Sí, mano hacia yo me otras refiero que opciones. es el momento de cambiar ese discurso, que yo creo que se refería Pedro, de tibieza y sobre todo ese discurso que hizo Casado en el Parlamento con la moción de censura de Vox, ¿no? Cambiarlo y decir, bueno, señores, vamos a llegar a acuerdos con Vox. Por supuesto que sí, no pasa nada. Porque de hecho ya se ha visto que no ha pasado nada. Si se ha hecho en Madrid Capital, se ha hecho en Madrid Comunidad, se ha hecho en Andalucía y no ha pasado nada. Isabel Díaz Ayuso les ha dado el camino a seguir. Ha dicho claramente que prefiere pero- pactar con el partido de Ortega Lara que con aquellos que pactan con quienes le secuestraron. Y creo que la definición, sí, la definición pero es luego impecable, en ¿no? Castilla y León veremos a ver cómo es lo que Ahora resulta. hay que ver qué pasa Espero. con Castilla y León, donde es una suma natural. Es más, todos durante la campaña electoral hacíamos unas sumas, suma o no suma el bloque de PP Max Vox, para encontrarnos sorpresivamente que la noche electoral nos dijeran esto es no que va ese es así. el problema. Oiga, pues llevamos toda la campaña viendo si sumaba o no sumaba. Hemos perdido el tiempo haciendo esa suma. Es decir, eso es lo que creo que tienen que aclarar, ¿no? Porque lo que dice, tú dices, Díaz Ayuso les ha dictado el camino, pero luego te consigues a González Pons, que sale con lo que sale, y entonces, y ojo, y que probablemente sea el secretario general del partido. Entonces, uno tiene... Veremos qué es lo que ocurre con él. Y simplemente añadir que se ha reforzado el PP en función de cómo y de qué forma manipulen, no manipulen, mejor dicho, sino que encuadren la situación de la señorita Ayuso que está en la Comunidad de Madrid. Se ha reforzado. José Francisco Cigüenza, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Fernando Fanego. Muchas por gracias, haber don estado Javier. con nosotros. Buenas Muchas gracias, Pedro Luis Pedrosa, por Gracias, Javier. acompañarnos. Feliz noche. Gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros. No se vayan lejos, viene la película. Esta noche, Una insólita aventura. Película protagonizada por Hugh Grant, que nos narra las peripecias de un grupo de actores que viven en Liverpool recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Ensayan y trabajan bajo las estrictas directrices del director, que es un hombre realmente duro con ello. Hasta que un buen día aparece una jovencita ingenua y dicharachera que, bueno, que empieza a trabajar también como ayudante del director y que cambiará un poco las relaciones entre todos ellos. No les cuento más, disfruten de la película, que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí, en Los Intocables.